en Cristo, Dios les bendiga, bienvenidos. En Maná Jordán estamos para aprender todos los días más. Durante muchos años, muchos hemos asegurado que por culpa de la mujer, o sea, por culpa de Eva, es que entró el pecado al mundo, a todos nosotros los hombres, a los seres humanos. Y de hecho, muchos al pensar que Eva fue la que tuvo la culpa, por la cual entró el pecado al mundo, relacionamos a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 12, que nos dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Será entonces que nosotros nos equivocamos? Con este versículo que nos confirma que la mujer incurrió en transgresión, por eso no se le permite ejercer dominio ni enseñar a los hombres. Mejor dicho, no puede ser pastora. Por esto presta mucha atención a este impresionante video, porque vas a aprender con contundencia que Adán fue el responsable de la caída del ser humano, y no Eva como siempre lo pensamos. Ahora bien, eso no significa que Eva no haya pecado. Ella desobedeció primero. Ella fue la primera que comió del fruto. Esto lo sabemos. Pero Dios le había dado directamente a Adán, ojo hermanos míos, antes que a Eva, el mandamiento directamente de parte de Dios. Ojo, Adán. Y esto, vuelvo y lo repito, fue antes que a Eva, pues Eva fue creada después. Además de esto, la responsabilidad espiritual había caído sobre las espaldas del hombre. Él es el jefe espiritual del hogar, pues esta tarea había sido impuesta sobre él desde la creación. Así que nosotros como varones tenemos mucha responsabilidad, hermanos míos. Y para que compruebes todo esto, por favor, miremos lo que nos dice Génesis capítulo 16, versículo 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lo que debió hacer Adán cuando Eva le ofreció aquel fruto era rechazarlo. Pero Adán se olvidó de esto al estar frente a Eva. Y es que a Adán se le olvidó en aquel momento que nuestro Señor le dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos míos, para que ustedes comprendan muy bien todo esto, escuchemos a este varón, pero préstale mucha atención y me dices en los comentarios, ¿tiene la razón o no tiene la razón? Escuchemos. Que Jesús tenía que nacer de una virgen. Quien transmite el pecado es el hombre. ¿Quién comió la fruta primero? ¿Y por qué la Biblia dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo? Entonces, Porque fue por Adán. No fue por Eva que entró el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán que no comiera. No fue a Eva. Quien desobedeció fue Adán. El enemigo usó a Eva, pero la orden no fue para ella. La orden fue para Adán. Entonces, quien rompió la orden de Dios fue Adán. Por eso el pecado entró en el mundo por Adán. La transmisión del pecado es por el hombre. Por eso Jesús podía tener una madre, pero no podía tener un padre humano, porque si no él tendría el pecado en sí mismo. Y la Biblia dice que él era semejante a nosotros, sin embargo sin pecado. Yo y tú, vecina de ella, nacimos en pecado. No tienes elección. Decir, no voy a pecar nunca, vas a pecar, que está dentro de ti. Jesús no. Él no tenía pecado, pero fue tentado y resistió. ¿Entendí? Entendí. Entonces, por eso tenía que nacer de una virgen. Nació de una virgen llana. ¿verdad? Entonces, en la segunda venida no necesitamos estar buscando señales de que tal persona... Aunque a muchos hermanos no les guste este concepto, nosotros sí lo apoyamos firmemente. Pero para acabar de comprender esto más, por favor, escuchemos esta explicación. Sabemos que Eva fue engañada, pero aquí hay una diferencia. Adán pecó conscientemente, y aquí la Biblia hace una diferencia entre ambos casos. Así que volvamos a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Y Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva, porque continúa diciendo el texto, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero Adán sí comió del fruto conscientemente, olvidándose de lo que Dios le había ordenado a él. ¿Notaste la diferencia?
Eva fue seducida por la serpiente y ella cayó engañada, pero Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él no fue engañado, pecó deliberadamente. Esa es la verdad. Tremenda enseñanza le doy, ¿cierto, hermanos? Por eso, si nos ponemos a analizar lo que nos dice la palabra de Dios y sobre todo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo deja absolutamente claro. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero también leamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, ojo, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La Biblia jamás dice, en Eva todos mueren, sino en Adán. Por favor, noten muy bien esto. ¿Por qué? Porque Dios estableció al hombre como cabeza responsable. Esto que les quede muy claro, hermanos míos. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora, muchos estarán preguntándose, ¿entonces perdió la mujer el derecho a ser pastora? Y aquí es donde el tema se vuelve más delicado, hermanos míos, y requiere reverencia, obediencia y humildad. Y aquí es donde tenemos que ponerle sentido a lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Y descubrimos que Pablo conecta el orden de autoridad con la creación y también con lo ocurrido en el Edén desde esta perspectiva. Muchos pastores sostienen que el gobierno espiritual congregacional fue delegado al hombre. Además, la Biblia enseña que los ancianos u obispos deben ser maridos de una sola mujer. Pues escrito está que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y esto lo repite Tito, capítulo 1, versículo 6. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos varones que sostienen que la mujer no puede ser pastora, tienen toda la razón, porque están cumpliendo la sana doctrina, el orden establecido por Dios. Y hermanos, no estamos despreciando a la mujer para nada. Una congregación sin una mujer sería un caos. La mujer es demasiado importante, hermanos míos, pero demasiado importante. Tiene un valor inmenso delante de Dios. De hecho, fue una mujer la que trajo a nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y por eso es que vemos que mujeres como Débora, que fue profetisa y juzgó a Israel, vemos la importancia de ellas. Y también las hijas de Felipe profetizaban. Pero hermanos, eran profetisas, no pastoras. Aquí todo esto se trata de orden establecido por Dios, de los roles que el Señor designó al ser humano para que se cumpla la tarea que Él nos encomendó, cumplir la gran comisión, hermanos míos. Familia de Manajordán, espero tus aportes edificantes en los comentarios. Dime qué piensas y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.